El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto. Aquí estamos una vez más con Daniel Rosich para empezar un programa de seguridad vial, particularmente con un comienzo, con una idea, después de una visita al departamento de 33, y estamos a hablar con el director de tránsito. Tal cual, y interesante saber la realidad del interior, ¿no, Jorge? Que es lo que estamos tratando de ir con diferentes directores de tránsito de todo el país, porque las realidades son distintas, los recursos son diferentes y a veces hasta la idiosincrasia de cada lugar es diferente, que, bueno, hay que tener las herramientas y conocer para cambiar la realidad de un departamento. Pero hoy te voy a decir que quiero agradecer a la producción, un cafecito, galletita con baño de chocolate. No sea todos los días, por eso lo tengo que comentar, porque esto es una, es una gentileza LEMA. No lo veo muy convencido, Alfaro. Se viene el aumento. ¿Vos decís? ¿Cómo es esto? Bueno, muy bien. Vamos entonces a disfrutar de un programa más de seguridad vial. Hace pocos días atrás estuvimos de visita en la ciudad de 33, 280 kilómetros de Montevideo, por la ruta 8. Bueno, fuimos en un auto de la presidencia, manejado por Pablo, en un muy buen nivel de conducción y seguridad fundamentalmente, acompañados por Lauro Paulet, que iba a dar unas charlas fundamentalmente al plantel de inspectores de tránsito del departamento de 33. Eran un poco más de 20, 22, 10 de 33 capital y los otros de los distintos municipios que está ahí. Pero a la cabeza estaba el director de tránsito, John Medina, a quien agradecemos fundamentalmente por las atenciones recibidas, la calidez de la recepción y fundamentalmente la atención, y creemos además el haber recibido el aprecio final y en un compromiso que por ahí nos hace pensar que dentro de poco tiempo capaz que vamos a tener que volver a hacer una segunda parte que siempre fueron buenas. La idea general era cumplir el primer cometido, así que John, te damos la bienvenida, las gracias por estar con nosotros. Un gusto estar en el programa Seguridad Vial, es un placer, el gusto de reencontrarme contigo. Bueno, mira, John, estoy acá con Daniel Rosich, que también en algún momento nos va a ir a visitar, porque ¿te acordás que te dije que este es el hombre especialista en motociclismo, en moto y en equipamiento general? Y entonces no es menor, pues sobre todo que el departamento de 33 no es ajeno a la problemática general del país, ¿verdad? Sí, lo vamos a esperar por acá, el tema de las motos acá en 33 es un tema importantísimo. Tenemos una sobrepoblación de motos que son protagonistas de la mayor cantidad de siniestros de los que se protagonizan acá en la ciudad de 33 principalmente. A veces pienso, ¿sabes qué es, John? Que la ciudad de 33, y como muchas ciudades del interior, a veces tiene una locomoción interna que es escasa o inexistente, lo que hace que en general la gente o utilice la bicicleta o a veces para distancias un poco mayores el ciclomotor o la moto directamente. Y eso genera un movimiento intenso que naturalmente por ahí redunda después por falta de conocimiento, de preparación y equipamiento en los accidentes o siniestros que tú estabas diciendo. Sí, en el caso nuestro, 33 no tiene transporte público. Entonces, los habitantes se ven obligados a recurrir al vehículo particular, ¿verdad? A la moto, a la bicicleta, el que tiene automóvil, el automóvil. Y eso genera una sobrepoblación de vehículos en la vía y nosotros pensamos que es una de las causas de la importante tasa de siniestralidad que tiene 33, que
que viéndolo a nivel nacional, nosotros estamos un poquito por encima de la media y bueno, la aspiración nuestra es tratar de bajar esa línea. Yo estuve varias veces por 33 también en la Casa de la Cultura trabajando con repartidores en moto y me quedó esa imagen, ¿no?, de la cantidad enorme de motos y curiosamente además en una ciudad que tiene unas calles muy amplias y que se hacía difícil, a pesar de la amplitud de las calles y todo, circular por las motos y por cierto, en ese momento por lo menos un poco anárquico, ¿no?, la utilización de la moto sin respetar demasiado la circulación. Pero no hay duda que este problema se pasa en todo el país, ¿no?, y que en algunos lugares por ahí hay que trabajar un poco más y parte de lo que hacemos y de nuestro trabajo es trabajar específicamente en el comportamiento, ¿no?, en ese comportamiento que sobre todo trabajamos con jóvenes, ¿no?, porque la mayoría de la población que utiliza las motos son chicos jóvenes y es donde evidentemente tenemos las mayores tasas de mortalidad de los 16 a los 24 años. Cada vez que digo esto se me pone la piel de gallina, pero esa es la realidad. Y por supuesto, John, que estamos al servicio de que, bueno, de que si en alguna oportunidad podemos colaborar con algo, sobre todo desde nuestra empresa que es Edimo, que es una empresa especializada justamente en la capacitación y fundamentalmente la capacitación profesional, porque siempre pensamos que hay que ir de arriba hacia abajo, ¿no?, desde los cuerpos inspectivos, que son los que de alguna forma están dando el ejemplo de cómo hay que circular, de cómo tienen que ser sus motos, la indumentaria, o sea, todo lo que concierne al motociclista, porque estamos convencidos que el gran secreto de esto es, de alguna forma, cambiar la identidad del motociclista, ¿no? Así que, bueno, el agradecimiento y sobre todo me alegro por la atención que se le está dando a las dos ruedas en tu departamento. No, va a ser un gusto tenerlo por acá. El tema de las motos en el caso 33, además del tema de que lo usan muchos jóvenes y que los jóvenes asumen un poco más el riesgo, a veces son un poco más imprudentes. Nosotros lo que hemos constatado en estos meses, nosotros estamos desde noviembre, hemos constatado que hay mucho desconocimiento sobre normativa, sobre señalística. Entonces estamos un poco apuntando todas las baterías a educar, ¿verdad? A educar, no solo en capacitar a inspectores, sino a educar a la población en general. Y en eso estamos usando todo lo que es redes sociales, lo que es prensa, tratar de informar y arrancamos como que fuera de cero, ¿verdad? Como que el desconocimiento fuera total, hasta en las cosas más básicas, como el respeto por la derecha en una esquina que no está señalizada, cosas que de repente en otros lugares o que a algunos nos parecen obvias, hemos constatado que para mucha gente no es así. Entonces estamos arrancando como si fuera primer año de escuela, vamos a decir. Y estamos apuntando un poco a eso, a educar al conductor. Te diría, John, que nosotros estamos en condiciones de darte una buena mano al departamento de 33 y lo vamos a coordinar contigo un poco más adelante para poder ir a trasladarnos hasta allá y juntar un grupo importante de jóvenes o más de un grupo para que demos varias charlas en un par de días, pero fundamentalmente porque las charlas que nosotros damos son interactivas, ¿sabes? Y en un clima de mucha cordialidad donde todos se exponen cuáles son sus puntos de vista y nos vamos a llevar una sorpresa porque en general no solamente no conocen la normativa, sino que tampoco conocen los elementos técnicos que tienen para manejar. No conocen su propio vehículo, no conoce de qué son capaces, de cómo funciona. Entonces, yo que, por ejemplo, en el tema de la moto lo he aprendido al 100% con Daniel, digo, más allá de eso, tiene determinado tipo de similitud con el automóvil, porque hay algunas cosas que se manejan por física pura, pero fundamentalmente que lo podamos transmitir con ejemplos y fundamentalmente para evacuar preguntas y que la gente entienda cómo es la cosa para después llegar a la fiscalización. Y después de eso, volver a la fiscalización, que creo que lo hablamos el otro día, no es fácil para el interior del país, en lugares, en ciudades donde no tiene mucha población, o sea, menos de 20.000 habitantes, donde lo normal es que los inspectores de tránsito se encuentren con gente conocida, con lo que han tenido una vinculación de amistad, de los familiares y esto y lo otro, y tienen que sancionar y se encuentran en una posición que es sumamente incómoda y que solo a la distancia llegamos a entender.
Claro, claro. El tema de ser inspector en un pueblo como el nuestro y localidades más pequeñas como los que estaban el otro día en el curso, que eran inspectores de los municipios, es eso, ¿verdad? Uno se topa a cada momento con un vecino que lo conoce toda la vida, ¿verdad? Entonces, antes de tratar de organizar con la fiscalización, con la multa, la idea es educar, ¿verdad? Educar y buscar esa parte de buen vecino que seguro que en estos lugares tenemos todos y que eso surta su efecto. Pero la educación estamos convencidos que es lo primero. Yo cuando me senté en este sillón y vi los datos de personas siniestradas, alrededor de unas 250 personas siniestradas por año, de las cuales 200 eran personas en moto, digo, bueno, el problema es la moto, lo que tenemos que atacar es la moto. Tal cual. Ahora, no podemos eliminar la moto. Hoy en día tenemos que convivir con la moto y ordenar la moto, ordenar la circulación, enseñar cómo circular en una ciudad en moto, ¿verdad? Un poco a eso es que estamos apuntando todas las baterías nuestras. No, sin duda, John. Lo malo no es la moto, sino los motociclistas, son los que van arriba. El tema fundamental es esa historia. Claro que hay motos que están en condiciones que no deberían circular ni en 33 ni en ninguna parte del mundo y que sí están circulando porque nos falta el tema del ITV, la inspección técnica vehicular, extensiva a las motos también, más allá que en 33 no creo que ni siquiera exista para los autos tampoco, ¿no? Digo, pero que bueno, pero que va a llegar el momento porque es parte fundamental. Decían en España, el director general de tráfico, Pérez Navarro, decía, y recuerda que la salud de tu coche aumenta tu seguridad, lo trasladamos a la moto, es la misma cosa. Sí, tal cual. Igual nosotros no podemos medir con la misma vara al joven que anda en el centro de la ciudad con la rodita levantada, mostrando las habilidades del moto, a la señora que por desconocimiento en un semáforo cruza por la derecha a un vehículo que tiene delante, ¿verdad? Entonces, a eso que apuntamos, educar a ese tipo de gente que comete infracciones por desconocimiento o porque no sabe lo que es un cartel de pare, que no respeta un cartel de pare porque no tiene idea ni la forma del cartel de pare. Bueno, entonces estamos apuntando a enseñar desde lo más básico. John, ahora Sí. vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos, pero te dejo ya planteada una pregunta. Quiero que me cuentes cuál es el nivel de utilización del casco, ¿no? Y sobre ese nivel de utilización del casco, si hay un control de qué tipo de cascos son, porque puedo tener un montón de cascos, pero no sé si cumple con la normativa, si usan cascos integrales, abiertos, etcétera. Te dejo un minutito para pensar Bien. y ya volvemos con más seguridad vial. En Móvil creemos que es mejor cambiar tu aceite que cambiar tu auto. Creemos en amigos que van más allá y en motores que te acompañan por más años. Creemos que tu motor debe durar hasta que esta pequeña tenga sus pequeños. Por eso creamos Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado para recorrer un largo camino. Móvil Super, larga vida para tu motor. Cascos MT presenta el siguiente espacio. Bueno, te preguntaba antes del corte con respecto al casco. Contame, John.
Bueno, acá hay un importante acatamiento del uso del casco. Porque ya viene de muchos años, ¿verdad? No, desde que arrancó la ley, inmediatamente ya se empezó a fiscalizar y la gente en general usa el casco. El casco homologado, bueno, no siempre. Ahí tenemos de todo. Ahí tenemos gente que usa el homologado y gente que no. Y la verdad que nosotros todavía no hemos ajustado esa tuerca, que es una materia pendiente que tenemos que ajustar esa tuerca de llegar al homologado. O sea, ya llegamos a que la gente utilice el casco, que no es poco, ¿verdad? Nos queda ajustar la tuerca del homologado. De todas formas, la mayoría de los siniestros acá en 33 han sido por imprudencia, ¿verdad? La mayoría de las personas lesionadas. Yo con esto no quiero decir que el uso del casco no homologado haya sido el responsable, ¿verdad? Pero lo que quiero decir que el mayor problema que tenemos es el de imprudencia y desconocimiento. Sí, la falta de percepción del riesgo. Creo que por ahí pasa la cosa también, ¿no? Tal cual. Sí. Sí. Ahí viste que siempre en el tema, nosotros hemos hecho un estudio bastante interesante y prácticamente en el total de los cascos que se utilizan en el país, solo uno, mira lo que te voy a decir, es durísimo, 1 cada 100 cascos cumple con la normativa europea, ¿no? O sea, los otros 99 están tal vez con la normativa nacional a través de la Facultad de Ingeniería, pero bueno, una norma que de 1981 estamos en el 2021, ¿no? O sea que a veces cuando uno piensa en cambiar una realidad del motociclista, obedece a un montón de factores que esa realidad cambiarla. Tú decías recién si fue por imprudencia o no si fue por imprudencia, pero en realidad lo que termina siendo es que hay que mitigar los daños que va a recibir después de un accidente de tránsito. Y la única forma de mitigarla son con los elementos de protección personal. Y ya aprovecho también que lo hago con todos los invitados, porque con Jorge invitamos a cada uno de los directores de tránsito y que estén relacionados con la movilidad del país al Congreso Latinoamericano de Motociclismo, que seguramente te habrá llegado la invitación, y si no te llegó, sí. te está por llegar, porque bueno... Tenemos la invitación, sí. Creo que vamos a nutrirnos de un montón de herramientas que nos van a dar la posibilidad, porque tú lo decías, y creo que es el gran cambio de la movilidad, ¿no? Si nosotros queremos bajar la siniestralidad y sabemos que el 50% o más del 50% son motociclistas, o sea, no tenemos que mirar para otro lado, ¿no? Tenemos que trabajar en ese aspecto de la movilidad para cambiar esa realidad que es tan dura. Sí, tal cual. Sí, estamos invitados al Congreso y vamos a participar. Sí, siempre volvemos al principio, lo que decía Jorge hoy. En ciudades como la nuestra, que no hay otra solución para solucionar la movilidad de la gente, ¿verdad? De joven que tiene que ir a estudiar, la familia que tiene que ir a trabajar, el padre que tiene que llevar al niño a la escuela, siempre el transporte más barato es la moto, ¿verdad? El privado más barato es la moto, y por eso tenemos que lograr convivir con la moto. Tenemos que agotar los recursos para convivir con la moto. O sea, que estaba pensando ahora, cuando veo los problemas que vos tenés, John, y cuando veo cuáles son las carencias económicas, no que tiene 33, que tiene todo el país en general, ¿viste? Y que es difícil asignar determinados rubros para alguna cosa, que todos sabemos que está, pero ni la veo ni la siento, porque nadie apuesta lo que no tiene en beneficio de la seguridad vial y esas cosas, porque parece que es un tema que a vos no te va a tocar, le va a tocar a otro. Y estoy pensando en algún tipo de concurso, de torneo, en el que se formen algún tipo de brigadas estudiantiles para que asesoren, para que controlen a sus propios compañeros con respecto al uso de la moto, al uso de la bicicleta, al uso de la calle misma, con algún tipo de beneficio, con algún sponsor que les permita venir a Montevideo de paseo o con, no sé, con algún beneficio puntual. Y te explico por qué surge esto. Porque hoy hice una nota con unas chicas que pidieron una entrevista conmigo de un liceo del departamento de Maldonado. Y sabes que me terminaron diciendo, John, que querían hacerle, a ver qué me parecía a mí, una nota a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, para pedirle, por favor, que le sacara todos los recargos a todos los elementos de seguridad para todos los motociclistas y todos los automovilistas. Te juro honestamente que me dejaron conmovidos porque los chicos están cerca de la problemática. Es posible que nosotros los más grandes no sepamos comunicar y acercarnos como debemos. Entonces tenemos que trabajar. No hay duda. Sí, ni que hablar que el factor económico es importantísimo, ¿verdad? Por eso es lo que hablábamos de los cascos homologados.
a veces es más difícil tener un casco homologado que tener el casco más sencillo que se consigue en plaza. Pero es todo por eso, ¿verdad? Es por el tema económico. Yo estoy seguro que a la gente, si uno le da dos opciones por un mismo precio, va a elegir la que sea más segura. O sea, no lo hace por tomar un riesgo mayor, lo hace por un tema económico, ¿verdad? John, te voy a hacer una invitación. Cuando pares a los chicos en la calle, decirle que te muestren el celular. Bien, claro, sí, claro. Y vas claro. a ver que vale bastante más que los medios de seguridad. Gastan más en ese tipo de cosas que en seguridad personal, vamos a decir. Bueno, cuidado, Sí, mirá claro. que en su momento cuando se empezaron a usar las sillitas para los niños para llevar en el auto, Sí. yo me acuerdo que las sillas costaban $150 y todos los que importaron y trajeron y compraron se las tuvieron que masticar todas. Ahora, Sí. gastaban $1000 en un equipo de audio para el auto. Tal cual. La realidad es esa también. Pero Claro. por eso, preguntale si vas a ver que te van a Igual, mostrar un iPhone, ¿no? En el caso de la ciudad de 33, si bien el problema es, ni que hablar que los jóvenes son de los que más usan moto, hay mucha gente que son familias, ¿verdad? Que usan motos porque es el medio de transporte que tienen para ir a trabajar, correcto. para ir a estudiar, para llevar a los niños a la escuela. No tenemos transporte público, entonces Claro. no tenemos soluciones para esa gente. Está bien, pero mirá, John. No son solo los yo- jóvenes el problema. Le digo a John, a mi amigo John, y le tengo que decir al intendente de 33. La solución la tenés que buscar. Si no tenés transporte público, tenés que aplaudir, gracias a Dios, que la gente pudo comprar una moto, ¿de acuerdo? Para poder ir a trabajar, para poder trasladarse. Hasta ahí venimos fenómenos. Ahora, como no tenemos plata, no tenemos fondos para transporte público, inventemos la forma de cuidar a los que andan en moto, porque de lo contrario, Sí, escúchame, que claro. esto es una máquina de picar carne y se va matando a la población y nosotros de brazos cruzados. No puede ser, ¿eh? Sí, tal cual. Sí, tenemos que invertir en mejorar la movilidad. Sí, la movilidad que tenemos. y tal vez, John, ni siquiera es invertir, en realidad es cambiar la plata de lugar, porque un CTI cuesta entre $1.300 y $1.500 diarios, ¿no? Y cuando uno a veces hace la cuenta a lo largo del año, lo que ha invertido en CTI, estoy hablando del CTI, no estoy hablando de las secuelas que quedan para el resto de la vida, las secuelas traer la pobreza, ¿no? Porque si es un papá que está a cargo de su familia y tiene un accidente de tránsito, sea en moto, sea en auto, no importa en qué sea, ¿no? Cuando tiene un accidente de tránsito, esos niños tienen que dejar de estudiar, tienen que ir a trabajar, o sea, lo que hace es fomentar la pobreza. Entonces, a veces Sí, tal cual, cuando tal cual. llegamos a esas instancias, a veces creo que vale la pena, sobre todo No, para el caso de las intendencias es invertir en la calidad de vida de los pobladores. Exactamente, ¿verdad? De los ciudadanos. exactamente. El otro día, no sé si hablé contigo, y le dije que en este momento se estaban importando, los importa Daniel, va, sin ir más lejos, unos chalecos que son airbag, que es el chaleco. Sí, estuvimos hablando. Estuvimos hablando, de acuerdo, bien. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta cuando ve las carreras de moto, decir, ¿cómo saben caer estos tipos? Y se caen a 300 kilómetros por hora, mira si van a saber caer. Lo que los salva es el equipamiento que tienen de seguridad. Salvando las diferencias, lo que pretendemos es que la gente tenga un equipamiento razonable o racional, fundamentalmente para alejarse de la siniestralidad. Entonces digo, busquemos la vuelta, que cuesta unos pesos, sí cuesta unos pesos, tiene que aparecer o va a aparecer alguien que lo financie sin recargo, con facilidades, pero fundamentalmente que se salven los chicos de nuestro país, que es el capital que nosotros tenemos pensando en el futuro, John. Sí, tal cual. Sí, estuvimos hablando de esos chalecos y tú comentabas eso mismo, que que ustedes lo iban a plantear para lograr unos costos más adecuados, ¿verdad? Para que sean accesibles a todos los conductores. Claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Que yo estoy en un lugar como importador, ¿no? Pero sí quiero decir que la plata está. O sea, si nosotros estamos negociando con una mutualista y podemos ver los costos de la mutualista, podemos ver los costos de salud pública, cuáles son, al final te puedo garantizar que son gratis. Sí, claro. El asunto es que a veces, lo mismo que cuando pagás un servicio fúnebre, uno piensa que nunca le va a pasar. Tal cual. Entonces es difícil también meter en la cabeza eso a la gente, ¿verdad? Que invertir en algo para evitar que un problema mayor.
Eso es difícil. A eso es veces, difícil, pero... a veces, John, había un aviso español que decía todo lo que sufría alguien que había sido protagonista de un siniestro y que le amputaron las piernas y que perdió el trabajo y que se mató a su mejor amigo que iba al lado de él y mató a un niño que venía en otro auto en sentido contrario, y termina diciendo el aviso, hay determinados casos que lo peor no es la muerte. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de estos temas es tan dramático como esto que estoy diciendo. Pero John, te quiero decir, y para terminar la nota, le mandé a la señora Leticia Rodríguez, le mandé una cantidad de fotos y de proyectos de una pista para niños que me dijo que estaban programando Anaí Larrañaga en el municipio de Villa Sara, ¿de acuerdo? Te digo para que estés al tanto, le mandé una cantidad de fotos de un amigo de San José que me hizo llegar, que realmente vale la pena para tener en cuenta. Yo fui a la inauguración de esa pista que realmente fue buena, ¿está? Así que eso, bueno, y independientemente de esto, John, estamos a las órdenes, estaremos en contacto permanente para tratar de cuál va a ser nuestro próximo encuentro y cuáles serán los avances que tenemos programados para hacer. Eso también, Jorge, antes una última, ahora que hablas de niños y de educación en niños, es fundamental para nosotros llegar a las escuelas con educación vial. Y queremos llegar a las escuelas con educación vial porque nosotros no podemos tener un inspector para cada conductor, pero sí un niño para gran cantidad de conductores que esté arriba del conductor, indicándole cuando comete una infracción o cuando comete una imprudencia. Sí, señor. ¿verdad? Sí, señor. Y eso creo que lo podemos lograr así. Bueno, creo que te dije a vos en algún momento que también lo aprendí por ahí, dice, enseñemos a los niños para no tener que castigar a los grandes. Bueno, vamos a intentarlo de alguna manera, John. Te mando un abrazo a la distancia y las gracias, ya nos veremos dentro de poco si Dios quiere, ¿sí? Un abrazo, gracias a ustedes. Un placer enorme. Gracias, John. Saludos por ahí, Chau, chau. Nos conocés como auxilio mecánico, pero somos 1000 cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. Acu a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. Acu Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, Acu Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo lo tenés en Automóvil Club. Bueno. Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿y cuál es la verdad de muchos elementos o muchas cosas que se utilizan para nuestra moto, para nuestro auto, qué sé yo? Uno de los grandes temas es el tema del aceite. Y a veces, ya, si no estamos en esto, si nosotros no sabemos cuál es el aceite, qué significa un aceite 4 tiempos, 1 2 tiempos, para qué va, para qué motor va, bueno, tenemos que retirarlo y no podemos hablar de esto nunca más. Pero la historia es que usted sepa explicarle qué significa un aceite 4 tiempos y otro 2 tiempos. ¿Y por qué este va para la moto con motores de un digamos, de nivel de fabricación o categoría y otros van para otra cosa? ¿Cuáles son los grados, la numeración, la exigencia, la necesidad de determinados elementos de lubricación que usted no puede dejar de conocer? Porque naturalmente todo lo que desconozca va en detrimento de su medio mecánico. ¿De acuerdo? Para eso, Daniel, un libro abierto. Muy bien, Jorge. Primeramente, comentar que los motores térmicos se definen en dos tipos de motores. Los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos. Rápidamente, para aclarar a la gente qué significa de 4 tiempos, es que cumplen 4 ciclos, ¿no? Hacen lo que muchas veces no han escuchado, la admisión, la compresión
la explosión y el escape. O sea, son los 4 ciclos que hacen la definición de un motor a 4 tiempos, que tiene algunas características fáciles de determinar. Lo primero es el sonido. Tú decías las motos y los autos, ¿no? Pero seguramente muchos recordarán perfectamente aquella época de los años 70 donde los motores de 2 tiempos en los automóviles, sobre todo los DKB, los DKW, claro, sí. Los Saab, o sea, había Sí. un montón de fabricantes, fundamentalmente alemanes, que desarrollaban aquellos motores de 2 tiempos de 3 cilindros que tenían además la posibilidad de ser, con una cilindrada pequeña, tener la potencia de grandes automóviles. Yo no me acuerdo si era el DKB que decía 3 igual a 6, ¿no? Una cosa así. Como los primeros DKW, bueno, eso no me digas, tuve uno, así que Sí, sabré. por eso Los primeros te la paso. DKW, el primer modelo no era el 1000 y el 1000S, no, el primero era 3 igual a 6, 3. Sí, claro. Era así, ¿verdad? Sí, la mayoría eran negros con el baúl con unas cositas de aluminio o algo, como lindísimo. Unas auto. decoraciones, ¿no? Sí. Bueno, y además un auto exitoso desde el punto de vista deportivo, porque justamente esa relación de un motor con gran potencia, con poco peso, lograban una eficiencia en el funcionamiento fantástica, que se fue diluyendo en el tiempo porque había una parte en contra de todo eso. Los motores a 2 tiempos, además de consumir más cantidad de combustible, también emitían gas, o sea, emitían humo. Ese humo que hay que entender por qué ocurría eso, y es lo que ocurre con los poquitos motores de 2 tiempos que van quedando. Porque, bueno, las nuevas tendencias, sobre todo ecológicas, cuando hablamos de las normas en Europa, que hoy estamos hablando de la norma Euro 5, los motores a 2 tiempos están prácticamente desapareciendo. Tal es así que en algunos lugares en los Estados Unidos está prohibido ya hasta las máquinas de cortar césped, las desmalizadoras, se están convirtiendo todos a motores de 4 tiempos, porque los motores a 2 tiempos emiten una gran cantidad de polución que, bueno, tratando de defender este planeta, evitamos esas cosas. Pero hay que explicar para aquellos que todavía tienen un motor de 2 tiempos, y yo les confieso que soy un romántico, a mí me encantan los motores de 2 tiempos, me parece una expresión de los motores térmicos. Ahora, fantástica, perdóname, ¿no? digo, pero está todo bien. Y yo me acuerdo de las motos, sí, de acuerdo, y eran divinas aquellas motos de 2 tiempos, lo que se afinaba, lo que era otra historia del motor. Pero cuidado, yo me acuerdo de Pipo Castro, Arnaldo Pipo Castro, que corría con DKB y tuvo de los mejores, que había traído uno de Alemania, que me acuerdo que yo anduve con él una vez, y si yo no me equivoco, tenía 90 caballos, cuidado. Claro. Ojo, mira que 90 caballos y tiene cualquier cosa, Exacto. ¿De acuerdo? Es lo que hablábamos, Jorge, es que en ese momento el potencial que tenía un motor de 2 tiempos era superior. De hecho, en el mundo del motociclismo deportivo, hoy se corre con motores de 4 tiempos, con motores de 1000 centímetros de 4 tiempos. Y ahí está, ese era, si no me equivoco, ese era un 3 igual 6. Mira, sí. Bueno, yo estaba pensando 1000S, era este, ¿no? Yo ya aprovecho para saludar a Sergio Méndez de Tacuarembó, que tiene su DKW, que lo utilizamos en el año, si mal no recuerdo, 1992, para correr las 1000 millas de autos clásicos justamente con ese automóvil, ¿no? Que había sido ganador del Gran Premio Argentino unos cuantos años antes todavía, ¿no? Me acuerdo de aquella época del Ñato Formizano y Pidín Gradasi, que tenían los DKB más rápidos de la zona del área, contra lo que se mezclaba Pipo Castro con su DKB que había traído de Alemania, qué sé yo. Pipo andaba muy bien, me acuerdo, sí, me acuerdo mucho. Bueno, mucho. Eso era justamente la diferencia de esos motores de 2 tiempos, que eran capaces de lograr las potencias de motores mucho más rápidos. Y en el mundo del motociclismo, repito, hasta el año 2002, los motores de Gran Premio, o sea, los prototipos de MotoGP, eran todos motores de 2 tiempos. Pero bueno, justamente porque esos motores de 2 tiempos eran prototipos que solo servían para correr. Entonces, las fábricas les interesaba más que el usuario común tuviera una moto parecida a la de MotoGP. O sea, hoy uno, si se compra una Yamaha R1, es muy parecida a la M1 que corría o que corre hasta ahora, hasta por lo menos hasta fin de año, Valentino Rossi. O sea, uno puede de alguna forma tener un prototipo parecido a lo que es la moto que se corre en MotoGP. Entonces ahí terminaron finalmente los motores de 2 tiempos y fundamentalmente su desarrollo, Jorge, porque los últimos motores de 2 tiempos ya algunos fabricantes los hicieron con inyección, o sea, para lograr menor cantidad de polución. Pero vuelvo al tema mecánico para que se entienda la diferencia. Cuando nosotros tenemos un motor de 4 tiempos, tenemos un cárter donde se aloja el aceite, y ese aceite, en el funcionamiento y a través generalmente de una bomba,
lo que va haciendo es impulsando ese aceite a través de todas las cavernas que tiene el motor y lubricando los distintos sistemas mecánicos, como puede ser el árbol de leva, los balancines, la cadena de distribución, de hecho el mismo circuito de la camisa donde recorre el pistón, la biela, los rodamientos, que están bañados y empujados a través de una bomba por el motor de 4 tiempos. En el caso del motor de 2 tiempos, cambia sustancialmente. El motor de 2 tiempos va a necesitar que la nafta que va a ingresar al motor esté premezclada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un porcentaje de la nafta va a contener aceite. Ese es el aceite que finalmente, una vez que se produce la combustión, vemos el humo ese que tiene un color muy particular y de hecho muchos románticos se acordarán específicamente de aquellos aceites que tenían aceite de resino, ¿no? Que se sentía aquel olor fantástico que se reproducía fundamentalmente en los motores de 2 tiempos. Sí, y que todos... la marca era el R, era el agregado, que también decían, yo no lo sé nunca, que aquellos que dejaron en algún auto, los que eran con R para motores de 4 tiempos, dejaban el aceite 6 meses parado, se masticaba el cigüeñal y alguna otra cosita más, porque ¿no? se descomponía, pero un aceite vegetal, ¿no? Hoy uno puede tener un aceite sintético que ya viene con una esencia, el lubricante, que permite sentir ese mismo olor. El otro día me contaba Nando Perrado que en el último festival en Inglaterra sentía el olor. Y curiosamente no era porque utilizaban, era porque utilizan aceites sintéticos que vienen con la esencia que les permite sentir todavía esa fragancia tan particular que tenían aquellos primeros aceites vegetales. En aquel momento identificaban la marca. Por el olor, porque era el único que había que venía en esas condiciones, preparado. Claro, bueno, para pero racing, hoy en otras marcas se utiliza la misma esencia. Pero, repito, esa premezcla que vamos a tener nafta con aceite que va a entrar al motor, que seguramente tal vez muchos también usuarios de herramientas de jardinería que preparan la premezcla para echar en sus motores, lo que va a hacer es ese lubricante premezclado. Lo que hace en el motor de 2 tiempos es que primeramente entra en el cárter, o sea, el motor de 2 tiempos está separado, el motor propiamente de la caja de transmisión, cosa que en los motores de motos generalmente está unido. Entonces el mismo lubricante que lubrica la caja de transmisión y el embrague es el responsable de lubricar la parte ciclo o la parte térmica del motor. En el caso de los motores de 2 tiempos va a estar cerrado, como estamos viendo en las imágenes de este videito, que nos está indicando que el aceite premezclado entra en la precámara, o sea, en la parte baja del motor, donde está el cigüeñal. Cuando el pistón retrocede, comprime esos gases que quedan de alguna manera impedidos de regresar hacia atrás, producto o por corte de pistón o porque hay un flapper, hay una válvula que cierra el pasaje hacia un lado y suben por las transferencias colocándose en la zona de combustión, donde se va a comprimir ese combustible premezclado que se encarga de producir la combustión y además de lubricar las paredes del cilindro. Una vez que se produce la explosión, salen por el tubo de escape y ese es el humito que vemos finalmente. Quiere decir que cuando vemos un motor de 2 tiempos que tira humo, está bien. Cuando vemos un motor de 4 tiempos que tira humo, es que está mal, es que está pasando aceite para arriba. Y cuando el motor de 2 tiempos no sale humo, hay algo que está mal. Cuidado que no le pusieron aceite que se va a fundir. Así que bueno, ese es un poco lo que usted tiene que conocer como usuario, de saber que si tiene un motor de 2 tiempos, que si uno tiene un poquito de atención, el ruido de un motor de 2 tiempos por producirse la explosión, cada vez que el pistón llega al punto muerto superior se produce una explosión. En el caso del 4 tiempos va a tener que dar 2 vueltas para producirse la explosión. Uno va a escuchar un ruido diferente, un ruido más agudo y generalmente con más revoluciones por minuto. Dani, lo que yo me acuerdo es que al principio de eso de la mezcla, vos echabas X porcentaje dentro del tanque de nafta, con la nafta, echabas vos el aceite. En el transcurso del tiempo pasó a estar por inyección. Había unas que eran inyector, no me olvido, que mandaban el aceite de manera independiente, se juntaba con la nafta entrando ahí. Pero ¿qué pasa? Vinieron varias motos, no me olvido más, que eran técnicamente muy pobres y en un momento todas se fundían en 10 minutos. Sí, yo voy a quebrar una lanza por eso, Jorge. Yo, imagínate que en 30 años de taller he escuchado muchas veces ese tema de los lubricantes y yo te digo que me animo a decirte que en el 90%, de los casos, el tema de la inyección, o sea, del autoluble, que es un depósito donde se echa el aceite y una bomba inyecta automáticamente que está además acompasada con el acelerador. O sea, cuando uno más acelerador le da, la bomba impulsa más pulsos de aceite y cuanto menos, menos. O sea, hay una relación
que se va a mantener mientras regule la cantidad de revoluciones por minuto que va a ir ese motor. En la mayoría de los casos, la gente venía y me decía, la bomba no me anda más, se me rompió una porquería. Cuando desarmábamos la bomba de aceite, nos encontrábamos con pedacitos de trapo, estopa. Claro. O sea, cuando uno limpia ahí, porque el aceite lo que tiene es que se pega todo, ¿no? Entonces, uno le pasa un trapito y algo, y recuerden que en un motor pequeño de 2 tiempos, capaz que el agujerito, o sea, la perforación donde va, el tubito donde va pasando el aceite, a veces tiene 1,5 milímetros, 1 milímetro de diámetro. Entonces, cualquier cosita se metía ahí. Y no era que la bomba fallaba, porque las bombas es muy difícil que fallen porque es un helicoidal. Vos conocés que en tu auto si te falle la bomba, si se falla la bomba los autos se romperían todos. Las bombas no fallan. Se pueden gastar, bajar la cantidad de presión que están ejerciendo cuando tienen muchísimos kilómetros, pero romperse no se rompe, Jorge. Y en los motores de 2 tiempos tampoco ocurría. Lo que sí terminaba pasando es que los usuarios, sin querer, ensuciaban ese depósito, caía dentro del depósito y se terminaba tapando, ¿no? Entonces, eso finalmente la gente le echaba la culpa a la bomba y que no era el caso. Y para terminar y decirles que en este caso tengo un producto de primera calidad, que es el caso de Móvil, repito, específicamente para motores de 2 tiempos que tienen una norma específica que es la JASO FB, que es una norma específica para motores de 2 tiempos y que además es una evolución, ¿no? Porque yo creo que ya los he contado otras veces. Primero, las primeras normas fueron las TS, que fueron las primeras normas para aceite de 2 tiempos, pero los japoneses, como grandes fabricantes y los que tenían la punta en el tema de tecnología y los primeros en colocar la inyección en casi todos sus productos, no es que hayan sido los primeros porque siempre hubo un europeo, un alemán que hizo la primera bomba de inyección automática, ¿no? Pero los japoneses sí la hicieron que en todos sus productos tuviesen este tema de la inyección porque es mucho más cómodo para el usuario que ir a la estación de servicio, hacer la mezcla, ¿no? Entonces, crearon un laboratorio que es el laboratorio JASO que se evolucionó en el tema de cuál debía ser la nomenclatura de esos aceites para que funcionaran perfectamente en sus motocicletas, sabiendo cuánto tipo de componentes tendrían que tener de paquetes aditivos para que tuvieran detergente que sacaran el carbón. Recuerda que antes tenías un motor de 2 tiempos y cada 1000 kilómetros había que carbonizarlo porque se tapaban de carbón. Los aceites de 2 tiempos limpian todas esas toberas. Hoy no se junta más carbón en los aceites. Y finalmente, para determinar que dentro de los aceites de 2 tiempos también hay algunas especificaciones. Por ejemplo, si uno tiene un scooter, lleva un tipo de aceite más específico para scooter, otro para motores de 2 tiempos de grandes revoluciones. Si tiene una moto de carrera que gira 12, 14 mil revoluciones, va a ser un aceite sintético súper especial para esa moto y después aceites más normales para usuarios comunes que tienen un montón de modelos de motocicletas en uso. Así que con eso por lo menos tenemos algunos tips, algunos conocimientos de el aceite de 2 tiempos como un aceite específico para aquellos todavía motores de 2 tiempos que aún están en funcionamiento. Muy bien. Nos conocés como auxilio mecánico, pero somos 1000 cosas más. Spa de Autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. Acu a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. Acu Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, Acu Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo lo tenés en Automóvil Club. A veces empezamos a hablar de la alta siniestralidad. A veces nos ponemos a hablar de los heridos, cuando tenemos suerte y buenas noticias de los heridos leves.
cuando no heridos graves, y la peor de todas, el fallecimiento. Algunos dicen, y había un mensaje español que decía, y en estos casos lo peor no es la muerte, porque aquellos que quedan en malas condiciones físicas para adelante para sufrir toda una vida, él y su familia, de la situación mala en la que quedó después de un siniestro. ¿Cuáles son las soluciones para esta historia? Son muchos. Cuando vemos alto porcentaje de motociclistas, más del 50% de las muertes son de motociclistas. Entonces viene el que quiere cortar por los sanos y que le parece más fácil. Las motos, sacarlas todas. Digo, qué visionario. Digo, alguien que quiere sacar lo que en algún momento, un advenimiento que nosotros felicitamos, el mundo entero felicita, porque aquellos que no tienen otro recurso que comprar una moto de bajo costo para solucionar su problema de traslado, para ir al trabajo, para llevar a la familia, lo que fuera, porque el transporte no solamente no le brindaba un servicio competente y bueno por determinadas zonas aisladas, sino que además era caro. Entonces, de alguna manera, sí, la solución no es por sacar las cosas. No es que en algún otro momento se discutieron, te roban por tu casa, entra por la ventana, cerrar las ventanas, poner ladrillo y tapía todo. No, tampoco esa es la solución. Pero entonces, ¿qué es esto? ¿La moto es la mala? No. Malos son los que van arriba. Malos son los que ignoran cuáles son los temas. La misma ignorancia que se manifiesta en un auto, pero que tiene la protección de chapas para golpes y esto y lo otro, pero en la moto le raza lo mismo y el paragolpe, es viejo esto, o sea, la mamá, el paragolpe es la cabeza, el paragolpe son las piernas, el paragolpe es tu vida misma, ¿de acuerdo? Porque no tenés protección alguna, salvo que tuvieras un equipamiento, que vivimos hablando del equipamiento y la gente se resiste a usarlo porque entiende que el equipamiento es caro y no piensan que el equipamiento es regalado comparado con la vida misma o con lesiones graves. Y el resto de la moto te lo dejo a vos. Sí, mira Jorge, yo la verdad que estoy un poco conmovido porque esta semana pasada el anuncio de la prensa de la cantidad de fallecidos, un joven de 22 años que falleció en un accidente de tránsito en Toledo, 2 chicas que tuvieron un accidente chocando contra una columna, si mal no recuerdo, y perdiendo la vida, una creo que de 22 y la otra de 28 años. Ese fin de semana se habló mucho del fallecimiento de los 2 pilotos que chocaron en los Cerros Azules con el avión. 22 y 27 años respectivamente. 22 y 27 años. Y en ese mismo momento estaban ocurriendo otras tragedias en el tránsito que... Lo que me llamó la atención es la relevancia con que se habló tanto del avión y sin embargo hubo más cantidad de víctimas en la siniestralidad, ¿no? ¿Qué quiero decirte con esto? Es que me parece como que sigue siendo naturalizado del siniestro de tránsito, ¿no? Ojo, no es novedad. No es novedad. Lo entiendo, pero justo el fin de semana ocurrió ese accidente aéreo, que todo el mundo habló sobre el accidente aéreo y curiosamente hubo mucho más muertos y tal vez me animo a decir que seguramente también algunos cuantos heridos, producto de la siniestralidad, pero no sigue sin tener la relevancia que me parece que los usuarios o los que por lo menos estamos tratando de cambiar o revertir esta realidad, no sentimos la respuesta, ¿no? Yo creo que en el caso puntualmente nuestro, Jorge, que tenemos un programa específico de seguridad vial y que de alguna manera estamos permanentemente tratando de dar ese mensaje, y no lo digo por nosotros, lo digo fundamentalmente por nuestros invitados, que son los especialistas en un montón de materias, que nos dan algunas de las herramientas que se necesitan para cambiar esa realidad. Pero Daniel, perdóname, oíste igual que yo, un día hablando con el director general de tráfico de la DGT de España, el señor Pere Navarro, que en un momento dijo, la verdad que teníamos muy poca prensa que se refería a la siniestralidad, qué sé yo. Bueno, en el transcurso del tiempo, el tema fue tomando relevancia, los muertos eran muchos, los siniestros eran muchos, y se fue sumando, y se fue sumando, y se fue sumando gente, hasta finalmente decimos, qué bien, ahora salimos en todos los medios, pero claro, la noticia y la preparación para la noticia se fue deformando tanto, que llegó a decir Pere Navarro, ahora que tenemos mucho más cobertura, que tenemos más periodistas abocados, más medios en este tema, ahora la deformación es tan grande que está mucho peor que antes. Entonces te quiero decir, pasamos por lo mismo. En la poca seriedad de la cobertura periodística, en un país donde, cuidado, el que está de guardia le toca turf, motociclismo y no sé, y policiales. Mirá que la historia, yo trabajé en todos los medios, trabajé en los diarios, trabajé en televisión, en radio, lo que fuera, este tema nos da para otra cosa. Entonces creo que lo que hay que hacer, yo me he ofrecido varias veces, y darle charlas a los periodistas, ¿para qué cosa? ¿Para corregir? Nada. Yo no soy quien para corregir nada. Para decirles, muchachos,
creo sentirme capacitado para alguna cosa, igual que vos con respecto a las motos, para que ustedes cumplan de mejor manera una tarea de información, para tratar de que con esa tarea de información alentar o desalentar infractores y potenciales siniestrables por exceso de velocidad, por falta de respeto a la señalización y por H o por B de todo lo que, digamos, referente a la conducción de determinados vehículos, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo, Jorge, que tal vez la información, pero me parece que más allá de esa percepción que se tiene tan disminuida de la siniestralidad, sobre todo, y yo perdón que lo repita, pero sobre todo de la moto, ¿no? Uno ya creo que mucha gente que va al centro de Montevideo y se encuentra con un siniestro de tránsito y una moto, ya sabe que hay una moto tirada, que hay un siniestrado, pero detrás de ese siniestrado hay una familia, hay hijos, hay un montón de eso. Nosotros no podemos imaginar la proyección que tiene ese siniestro de tránsito en una familia, ¿no? Sobre todo una familia que a veces tiene dependencia económica de eso y va a traer mucha pobreza. ¿Conocés mucha gente que te diga yo manejo mal? No. No, ¿Querés que te diga que me pasó hoy viniendo para acá? Sí. Mi nieto de 18 años, para darle el examen de la libreta la semana que viene, me dice, escúchame, si fuera el autódromo, ¿cómo podría andar yo? ¿Cómo podría andar? ¿Te dan la llave para cerrar? ¿Espantoso? ¿Estás seguro? O sea, de alguna manera, es la falta de percepción de lo que es andar bien, lo que es andar mal, lo que es andar despacio y lo que es andar ligero. Sí. Vos, Dani. Y yo creo que esto se transmite en todas las áreas, en todos los momentos, más o menos, y que nos da los resultados que damos, porque hay gente que sale a fondo en cualquier cosa, claro, sin saber lo que puede pasar. Está bien, pero Jorge, yo creo que va más allá porque capaz que es difícil que consigas que las personas tengan las habilidades tan altas para conducir. La percepción del riesgo, Dani. Yo atribuyo, exactamente, yo atribuyo toda la percepción del riesgo, ¿no? Una de las noticias de esta semana pasada fue que venía una familia, un papá, 2 niños y la mamá en la misma moto, chocaron, los papás se lastimaron las piernas y los 2 niños tuvieron golpes cefalocraneanos. Lamentablemente no tengo la información si tenían casco, si no tenía, que me parece irrelevante porque seguramente no hay casco para niños, no, difícilmente tuvieran el casco adecuado y mucho menos con la normativa que creemos que es la que uno tiene que considerar, que es la normativa europea. La percepción de esos papás, si yo les preguntara, estoy seguro que aman a sus hijos igual que los amo yo, Jorge. ¿Qué te parece? Lo que no se puede percibir es cómo esos papás sentían ese miedo por llevar a sus niños ahí. Algunos me dirán, bueno, pero es lo único que tenían. Sí, pero sus hijos es lo único que tienen, ¿no? Dani, lo que pasa es que entramos en un terreno de discusión y me estás a hablar de lo racional y no estamos en lo irracional. Porque yo te voy a decir esto. Lo que vos me digas, tenés razón al 110%. ¿Cómo vas a llevar en la moto a los 4 con el peligro? No tienen casco, no tienen esto, no tienen lo otro. Por otro lado. Y no tenía licencia de conducir, además. Además, la licencia de conducir no significa que maneja bien o maneja mal. No tenía licencia, punto. No tiene licencia. Es irregular, tanto fenómeno. Pero digo, ¿el señor quería matar a sus hijos? No. ¿El señor tenía plata para pagar los boletos? No. ¿El señor está con trabajo? No. ¿El señor está sin trabajo? Sí. Entramos en un terreno, Dani, que seguramente no tiene excusas después de haber visto que lastimaste a un chico y no tenía plata, no es una excusa válida para perder un hijo o no. No Dani. Creo que esos papás hayan tenido un castigo más duro que ese, que sus hijos seguramente se lastimaron, que no, seguramente que no. No tengo idea y yo no estoy acá para un juicio de valores. Estoy hablando de percepción, ¿no? Cómo se percibe ese riesgo cuando lo más importante que tengo en mi vida lo llevo ahí, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me impresiona y uno le da vueltas a la cosa y dice, bueno, ¿y esto cómo se soluciona, no? Y acá yo no creo que sea ni una campaña de educación ni otra cosa que no sea la fiscalización, Jorge. No hay otra manera. No hay otra, la verdad que no hay otra. Pero bueno, Jorgito, me encanta esta discusión, podríamos seguir un buen rato la más. docencia acompañada de fiscalización, el ONE, el ITV, Inspección Técnica Vehicular obligatoria, mejorar la calidad de los vehículos que estén por la calle, el equipamiento, como hacen en España, que no te dan la libreta de la moto si no tenés el equipamiento apropiado, y hay que ir un poco... que no se paguen los recargos de las cosas que generan seguridad, que sean obligatorias, que la financie el Banco República a 50 cuotas sin intereses, ¿querés alguna más? Vamos a encontrar y vamos a seguir. Y agrego que la justicia también tiene que ser parte del paquete, porque sin justicia no llegamos. Pero decimos 10 cosas que no se hacen, que deberíamos hacer. Decimos 10. De alguna manera, para colaborar contra esto,
es con algo que sea contundente, Dani. Algo que cambie el pensamiento, que cambie la idea, que cambie, no sé, que convierta las cosas irracionales en algo, decir, fuera de uso. ¿Te das cuenta? Pero bueno, será para otro momento. Dale. Termino el programa. Lo que sí te voy a decir, que si necesitas un seguro y se te hace difícil pagarlo, vas a tener el seguro para el automóvil y se te hace complicado pagarlo, bueno, yo te voy a decir la oferta de Surco Seguros. Lo vas a poder pagar en 6 cuotas sin recargo. Por diferentes medios de pago, te convendría, por supuesto, comunicarse con Surco Seguros para que te ayuden un poquito más en esto. Y mejor te digo, si te necesitas asesoramiento legal, asesoramiento sobre seguros, qué mejor que Mazzini Seguros. Gonzalito Mazzini, pero como por favor, no da ni para hablar, Dani, ¿de acuerdo? Un asesor de primera que nos diga lo que tenemos que hacer. Buena semana para vos. Gracias. Buena semana para ustedes. Gracias por acompañarnos como siempre. 7 días nada más y tenemos mucho más para hablar la semana que viene con una nota muy particular a la señora licenciada Magela Negro, a la compañera de trabajo en la parte de referencia, en la parte de percepción, en la parte de notificación, de gráfica, de qué sé yo, de la información general de los siniestros en todos los puntos rojos del país.